Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Me alegro de verles. Hay mucha gente como indispuesta en su salud, hay que estar orando. Vamos a estar orando porque por el tiempo de lluvia hay muchos indispuestos. Primero que todo vamos a mandar a los niños a la escuelita dominical. Démosle un fuerte aplauso a los niños que vayan a su escuelita dominical. Bueno, qué bueno. Y nosotros vamos a orar. La palabra de siempre, ¿cuál es? Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo sea bienvenido en tu casa, en todo lo que tú hagas. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Shur. Den un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, quédate conmigo, transfórmame, cámbiame. Amén. Bueno, el tema de hoy es, vamos a hablar del Espíritu Santo. Nosotros siempre hablamos de Jesús, del Padre, y el tema de hoy es el trabajo ferviente del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo se llama? Trabajo ferviente del Espíritu Santo en mi vida. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Hechos. Hoy vamos a ver varias citas, no como venimos que hemos trabajado como cada cita, ¿cierto? Sino que hoy vamos a ver varias citas. Y en Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 2, cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, preguntó a los discípulos y dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, eso pasó ¿qué? En ese tiempo. Ahora preguntamos aquí en la actualidad. Y hay mucha gente que no le da como ese lugar al Espíritu Santo. Nosotros creemos que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un solo Dios que verdadero, una persona de la Trinidad, y Él se ve manifestado en varios. Pero resulta que en ese tiempo, en Éfeso, cuando Pablo preguntó, ellos dicen, ni siquiera hemos oído. O sea que eso no es algo novedoso, sino que es algo que sucedía. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la ley, los judíos estaban bajo la ley. ¿Cuántos mandamientos tenían? 613 mandamientos. Vino lo del Pentecostés, pero ellos no sabían. ¿Pablo cómo lo conoció? En el proceso cuando Jesús se le presentó. Porque Jesús viene y sube ¿a dónde? ¿Está sentado en dónde? A la derecha de Dios Padre. Entonces, como podemos observar, estos discípulos desconocen por completo a la persona y obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús ascendió al cielo y está ¿cómo? Sentado a la diestra de Dios Padre y volverá por su iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros. Ya hemos aprendido que la iglesia somos nosotros, que este es un lugar donde nos congregamos llamado Peniel Shur. Pero nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Pero hoy nos encontramos con ese ministerio terrenal del Espíritu de Dios. Porque Jesús cuando ascendió al cielo, ¿quién dijo que iba a dejar? Aunque Consolador. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y esto significa que debemos conocer mucho más la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar varias cosas. La misma naturaleza nos enseña, por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta colocar ejemplos, ¿cierto? ¿Qué nos enseña la naturaleza? Podemos ver en las 4 estaciones. ¿Cuáles son las estaciones? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿cierto? Ay, espere que por acá hay un mosquito, un zancudito.
Entonces, el principio natural de la renovación y cambio. ¿Qué pasa con cada estación? Hay una renovación y hay un ¿qué? Cambio. Vemos además cómo luego el frío, el invierno, viene entonces algo maravilloso que se llama ¿cómo? La primavera. ¿Cierto? ¿Que es así? Asimismo sucede con el Espíritu Santo, con su iglesia. Durante este tiempo, ¿qué pasa con los animales? A ver, hablemos un poquito, que esto es algo que hemos aprendido. ¿Qué pasa con los animales en la primavera? ¿Despiertan de qué? De su sueño. ¿Es así o no? También vemos que las aves que han emigrado, que se han ido, regresan ¿a dónde? Nuevamente, ¿cierto? Regresan y en los árboles aparecen ¿qué? Nuevas hojas, así como flores y frutos. Mire que la misma naturaleza nos muestra que debe haber una ¿qué? Renovación. Y de esto se trata con lo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que una parte del diseño del Señor es la renovación. Diga, debo de ser renovado. ¿Sí? Nuestro buen Dios nos renueva y nos da herramientas por el poder ¿de quién? ¿De Patricia? No, ¿de quién? Del Espíritu Santo, para cumplir sus planes y propósitos en todo tiempo. Nos dice la Escritura en el libro de Zacarías, para los que anotan, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. O sea que nosotros no combatimos nada con ¿qué? Con nuestra fuerza. Hay personas que quieren cambiar a otra ¿cómo? A la fuerza. Hay otros que se imponen o presentan un pensamiento ¿cómo? A la fuerza, con imposición. Pero Dios no nos enseña eso. ¿Quién es el que transforma al hombre en la parte espiritual? El Espíritu Santo. Él es el que tenemos aquí en la tierra. Él es el que te redarguye. ¿Qué es redarguir? El que te hace sentir mal cuando algo está sucediendo que no le agrada a Dios. El Señor Jesús enseñó claramente que el Espíritu Santo es nuestro bendito ¿qué? Consolador. Diga ahí, Él es mi consolador. Él es mi amigo, compañero. Y la gente lo tiene como olvidado. Por la unción, el corazón quebrantado recibe sanidad y libertad. ¿El corazón qué? Quebrantado. Cuando una persona está totalmente bien, tiene trabajo, tiene todo, ¿saca tiempo para Dios? No. ¿En qué momento busca de Dios? Cuando está quebrantado, en problemas, dice no puedo, no quiero vivir, estoy así. ¿Es así o no? Cuando las personas tienden a estar bien, se alejan de Dios. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque empiezan a amar más que el pecado, todo lo que presenta la sociedad, todo lo que le dicen a usted socialmente que es bueno, pero que a la vez es malo para la parte del espíritu. Todo lo que desagrada, el odio, los resentimientos, la falta de perdón, todo eso que la sociedad puede llamar la buena, para Dios ¿qué es? Es malo. ¿Y quién es el que te muestra el camino a seguir? Diga, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado al hombre. Y vuelvo y repito, ¿qué es el pecado? Hacer las cosas a mi manera, soltarle la mano a Dios. Yo estoy prendidito de Dios, ¿no? Pero yo le suelto la mano y doy la espalda y comienzo a irme y hago las cosas ¿a qué? A mi manera. Y cuando me va mal, ¿a quién le echo la culpa? A Dios. Dios, ¿por qué? Hay gente que dice, si existiera Dios no existiría la pobreza. No es que la pobreza la trajo el hombre, no Dios. ¿Quién es el que daña? ¿Quién es el que ha destruido? ¿Cuál es la persona que viene y ve cualquier hábitat y la destruye? ¿Los mismos animales? No, los animales se alimentan de sus hábitats. ¿Es así o no?
Pero ¿quién es el que viene, destruye, cambia, quita, corta? El hombre. Es decir, que la gente le echa la culpa a Dios, pero Dios no quiere eso para el hombre. Él ministra renovación a lo que está secándose y ha perdido vida y fortaleza. El Espíritu Santo da eso. Aquí podemos también recordar, por ejemplo, cuando Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entró Espíritu en ellos y vivieron. ¿Sí? Ezequiel 37, cuando uno habla del valle de los huesos secos. ¿Y qué ves?, le dice el Señor al profeta. ¿Y qué ves? ¿Y quién fue el que vino y removió y eso? El Espíritu de Dios. Pues el Espíritu de Dios trae vida. ¿Qué trae? ¿Qué fuera de eso trae? Vida, restauración y renueva las fuerzas del cansado. ¿Usted se siente cansado de lo que está pasando en su vida, en su casa? ¿Sí o no? Entonces diga conmigo en esta mañana: Espíritu Santo, levante ahí su mano. Espíritu Santo, renueva mis fuerzas. Te necesito, porque no puedo con mis fuerzas, pero con tu Santo Espíritu todo lo puedo. Amén. Definitivamente Dios no quiere rutinas religiosas para su pueblo. Él trae renovación, requiere corazones que lo busquen con pasión. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Que estuvimos hablando de un corazón apasionado. Y definitivamente requieren buscarlo con pasión, cuyo anhelo sea agradarle a Él y su pasión sea la misma presencia divina. La misma presencia de Dios. Nuestro buen Dios anhela restaurarte, el que ha caído, sanar el corazón quebrantado. Y recordemos que el corazón, ¿cómo está? ¿Está atado a qué? A nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad, su personalidad, su temperamento, su carácter, todo su ser. Y Dios es experto en sanar corazones ¿qué? Quebrantados. Recuerde que Dios es el Dios de los imposibles. Nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Y Él, todo lo que para el hombre no es posible, para Él es posible. Amén. Por eso, acércate a su presencia, a su poder, gloria, y Él transformará tu vida. Por el poder del Espíritu Santo puedes levantarte, avanzar y superar todos tus enemigos y obstáculos. ¿Quedó claro con toda esta introducción que hago lo del Espíritu Santo? Ahora vamos al primer punto. Para los que anotan, el Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. El Espíritu Santo, además de ungir con poder, genera santidad en el cristiano. Veamos en primer lugar el significado, el nombre del Espíritu Santo. La palabra espíritu es traducida del término griego pneuma, que además quiere decir viento, aliento, espíritu, soplo. Entonces el Espíritu Santo sí tiene una identidad. Él es el pneuma. Nosotros tenemos un cuerpo que es el ¿qué? El soma. Y el Espíritu puede entrar ¿a dónde? Al soma. ¿Quedó claro? Al cuerpo, a nuestro corazón. Pero ¿qué hace ese Espíritu? Se une con el Espíritu del hombre. ¿Y cuál es el Espíritu del hombre? Es el soplo de vida. ¿Y cómo se forma el Espíritu del hombre?
Yo ya he explicado esto, pero vuelvo y lo explico. En el momento de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ese momento de fecundación se llama ¿qué? Espíritu, porque viene ¿qué? El soplo de vida. Y cuando viene ese soplo de vida, ahí es donde es fecundado, y por eso nosotros como iglesia no aceptamos y no creemos en el aborto, porque ahí ya hay vida, está el soplo de Dios. Amén. ¿Qué pasa con un ser humano que no ha aceptado a Jesús, que está en su proceso de vida? Él es una criatura hecha por Dios. Pero ¿cuándo pasa a ser hijo de Dios? Cuando yo, como dice en Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nuestro Salvador, Él entrará, ¿cierto? Él hará parte. ¿Y cómo entra? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y dónde va a reposar el Espíritu Santo? En el espíritu del hombre. ¿Quedó claro esta explicación? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le da vida. Y ahí es donde se vuelve una vida espiritual real. Ahí es donde yo digo, uy, tengo vida en el espíritu, porque su espíritu estaba ¿qué? Dormido. Por eso el hombre en su espíritu siempre ha sentido que hay alguien superior, más grande que él. Y el espíritu del hombre es el que le ha dicho, hay un ser supremo. En el espíritu del hombre es donde la gente dice, me siento vacío, algo me falta. ¿Y qué es? Que el Espíritu Santo pase a gobernar. Amén. Y le dé vida. ¿Quedó claro? Eso, es que a mí me gusta explicar bastante. Porque qué chévere cuando uno entiende eso. Entonces usted dice, cuando va a orar, ahí sí le va a decir, Espíritu Santo, te necesito. Porque tú ya sabes que Él vivifica y le da vida a tu espíritu. Amén. Te llena. Amén. Y la palabra santo, ya hablamos del espíritu, ¿cierto? La palabra santo es traducida del término griego agios, que además significa puro, sagrado, consagrado. Entonces, hablemoslo según lo que significa. El espíritu es el ¿qué? El neuma. ¿El neuma qué? Sagrado, consagrado, puro. Entonces, ahí que estamos diciendo, el Espíritu Santo. Por supuesto, a Dios según la Biblia, de esta manera podemos concluir que se nos habla de aquel que nos quiere llevar hacia la voluntad del Padre Celestial, es aquel que nos redarguye. ¿Qué redarguir? El que nos viene y nos pone en el pensamiento y en el corazón que estamos actuando mal. No es la conciencia. La conciencia, ¿dónde se adquiere? Cuando un niño llega a los 7 años, ahí pasa de inocencia a conciencia, que es saber lo bueno y lo malo. Es diferente la conciencia a la obra que hace el Espíritu Santo, que es redarguir. Redarguir es que tú ya tienes la conciencia de saber lo bueno y lo malo, pero viene la palabra de Dios y te dice, estás fallando, no está bien. Entonces se une todo este proceso espiritual y viene y te dice, eso no está agradando al Señor. Eso es redarguir. Aquel que procura convencernos de lo malo. Él nunca nos llevará a desobedecer al Señor. Él nunca, el Espíritu Santo, nunca te va a llevar a pecar. Siempre te va a decir, ojo que eso es pecado. Si lo practicas sucede esto. Por eso hay que leer la palabra. Porque cuando tú lees la palabra, el Espíritu Santo te trae ¿qué? La palabra. Si tú no lees la palabra, tú empiezas a decir, me siento mal, yo no sé qué es esto. Y toda tu parte aún física lo siente. Amén. Amén. El Espíritu Santo desea generar en nosotros el carácter santo del Padre Celestial. Todo hijo se parece ¿a quién? A su padre. En la Biblia, ahora sí, si quieren abran esta cita, en Primera de Pedro
1, 14 al 16. Abran su Biblia ahí, por favor. Primera de Pedro 1, versículo 14 y 16. La palabra de Dios nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? ¿Van conmigo en la lectura? ¿En vuestra manera de qué? De vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios es bueno y poderoso. Eso es algo que tenemos que tener claro. Él unge y capacita a sus hijos. Y acuérdense en que ¿dónde dice que pasamos a ser hijos de Dios? San Juan 1:12, que nos dio ¿qué? La potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. ¿Sí? Entonces la unción y los dones espirituales se reciben porque el Señor los da. No porque usted los tenga, sino que el Señor se los ha dado, se los ha entregado. Mientras que el carácter santo, o sea, el carácter se forma. El carácter de Jesús en el cristiano. Porque tú naces con un temperamento, ¿cierto? Ese, desde que tú naces está con su ADN, naces con ese temperamento. Pero el carácter se forma. Cuando una persona llega a los pies de Jesús, el carácter se forma para que sea como el de Jesús. Porque ¿dónde se forma el carácter de un niño? En su casa. El equilibrio emocional y el carácter de un niño se forma en la casa. Pero cuando llega esa persona y conoce de Jesús, pues ya tiene hábitos. ¿Es así o no? Y entonces para ellos es normal hacer todo. Pero cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, que es el manual de vida para el hombre, entonces tú comienzas a decir: uy, yo no sabía que la mentira era pecado. Uy, yo no sabía que los celos. Uy, yo no sabía que ir a donde los hechiceros, que me lean la carta, el chocolate era malo. Uy, ¿cómo así que los envidiosos? Uy, ¿cómo así que los borrachos? Cuando usted comienza a leer el manual de vida, usted ya tiene un carácter formado y usted tiene que empezar a hacer que ese carácter espiritual sea como el carácter de Cristo. ¿Quedó claro? Entonces, el carácter de Jesús en el cristiano es el resultado de un proceso. Debemos tener en cuenta que es un error procurar los dones, la unción y el poder sin anhelar el carácter santo que produce el Espíritu de Dios. Hay personas que anhelan todo eso y lo pueden de pronto tener y manejar, pero si no tiene el carácter, ¿qué va a pasar? Va a decaer. Y por eso hay mucha gente que se ha enfriado, que está apartada y dice: pero ¿cómo hago? Yo quiero volver, no sé cómo hacerlo. Porque su carácter no fue formado con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un proceso para formar el carácter de Cristo. ¿Queda claro? El carácter es para la unción, lo que la vasija es para el aceite. ¿Cómo así? Vuelvo y repito, el carácter es para la unción, lo que la vasija es para el aceite. Es decir, el carácter sostiene la unción de Dios en el cristiano. Y ese carácter es ese equilibrio. El carácter de Cristo en el cristiano es fundamental. Recordemos que indican la naturaleza propia de una cosa, la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad. El carácter viene del latín carácter, de Cristo, son las características de nuestro Señor Jesucristo y del reino de Dios. Debe ser pobre de espíritu. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurado el que es pobre de espíritu. Es decir, 3 veces feliz
El que es pobre, y no está hablando de pobreza física, de andar en la ruina, en la miseria. Ese pobre en griego significa vacío. Entonces está diciendo 3 veces feliz el que está vacío ¿de qué? De pecado, ¿cierto? ¿Y lleno de qué? De su espíritu. Porque ellos verán ¿a quién? A Dios. ¿Quién va a ver a Dios? Una persona que está llena del Espíritu, pero que está vacío de pecado. Entonces esa bienaventuranza viene y habla de esa parte donde nosotros tenemos que ser renovados y cambiados, estar vacíos de todo lo que tiene que ver con lo humano, con lo que daña la presencia de Dios. ¿Cómo qué? ¿Qué daña la presencia de Dios? ¿El qué? Sí, el pecado, pero hablemos como qué cosas. Volvamos a lo real, a ver, ¿cómo qué? La amargura, ¿qué más? La envidia, ¿qué más? Decir mentiras, maltratar al otro, hablar con vulgaridades. Hablemos de la vida cotidiana. Cuando gritas, cuando vas y dices cosas que dañan a otro, la Biblia dice clarito, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú tienes odios y resentimientos, ¿estás vacío o estás lleno de qué? Odio y resentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay que vaciarse. ¿Y quién es el que te ayuda a lograrlo para que tu carácter sea como el de Cristo? Diga, el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí les parece interesante esto de lo que estamos hablando del carácter? Antiguamente, ¿qué era el carácter? Y por ejemplo, los que son ganaderos y todo eso, el carácter era con lo que marcaban las reses. Eso es un carácter, ¿sí? Y entonces lo colocaban al fuego. Y luego van y se lo colocan a la piel del animal. Queda marcado, es único, es de su propiedad. Es de esa hacienda, es de ese señor, ¿cierto? ¿Qué es el carácter para nosotros? En griego carácter, carazzo, que significa marcar, significa grabar. Y cuando estamos hablando del carácter de Cristo, es que el carácter de Jesús esté en nosotros, que esté marcado, que nosotros estemos separados para el Señor, que nuestra manera de vivir sea ejemplo para otro. Tener el carácter de Cristo es eso. Amén. Recuerden que yo me voy emocionando. Entonces, cuando se habla del carácter de Cristo es, ¿qué? ¿Qué sería? Las características de nuestro Señor y del reino de Dios. Debe ser pobre de espíritu, ¿cierto? Lo que ya les dije. ¿Y qué tiene que haber? Arrepentimiento. Debemos de ser mansos y humildes de corazón, buscadores de la justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón. Debemos de ser pacificadores. Entonces el carácter de Cristo, aplicándolo a nuestra vida, podemos decir que el carácter son todos los rasgos de nuestra vida que nos hacen distintos de esta sociedad. ¿Quedó claro? Vuelvo y lo repito. Aplicándolo, el carácter son todos los rasgos de nuestra vida que nos hacen distintos de esta sociedad o mundo, como lo habla la Biblia, que mostramos que le pertenecemos al Señor. Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida. Y la transformación de nuestro carácter es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Aquí no se le prohíbe nada. Aquí se predica la palabra, pero a medida que usted lee la palabra, a medida que usted ora, a medida que usted aprende a ayunar, a medida que usted aprende a eso, el mismo Señor lo va dejando como lo quiere usted. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. Y uno deja de practicar cosas, entonces la gente dice, ¡ay, no! Usted volvió, ¡qué pereza! ¿Usted volvió religioso? ¡Qué pereza la iglesia! ¡Ay, no! Y empieza todo el mundo a decirle, pero miremos quiénes son ellos, cómo es su vida. ¿Son de ejemplo? ¿Están llenos de verdad de Dios? ¿Tiene todo lo que implica para que alguien venga y nos juzgue?
La gente dice, no, es que son religiosos, es que allá prohíben, es que allá el diezmo. Si quieren no diezmen, no den. Porque cuando la obra es de Dios, Dios lo que quiere es transformarlo y cambiarlo a usted. Esos aportes que dan es para ayudarse para las cosas, pero si quiere no lo dé. Porque Dios lo que le interesa es su alma, que usted cambie, que usted sea transformado, que no se vaya para el infierno, sino que usted sea ejemplo para otros, para que otros se transformen, cambien y sean sanos. Yo les digo a ustedes, y a los que me están viendo por las plataformas y escuchando, y a los que están aquí presentes, ¿ustedes creen que esta sociedad necesita de Jesús? ¿Sí o no? Porque Él es el único que da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que quita la amargura. Él es el único que sana, libera, cambia, hace milagros. Extraordinario y sorprendente. La ciencia tiene límite. Él no tiene límite. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, al Señor. Amén. Es colocar nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es el carácter de Cristo en mi vida? Es colocar nuestros pensamientos, actos y acciones con las enseñanzas de las Escrituras. El Espíritu Santo es el que hace cambios en nuestra vida. El carácter cristiano se basa en nuestro concepto de Dios y lo que representa en nuestras vidas, por medio de su palabra e intimidad con Él. ¿Cómo cambia mi carácter? ¿Cómo puedo tener el carácter de Cristo? ¿Cuál es el concepto que tienes de Dios? ¿A tu manera o como dice la palabra de Dios? Porque la gente dice, no, es que yo creo a mi manera. Entonces hace unas cosas, las otras no. Y después dice, no, es que yo oro, yo ayuno. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero si usted no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no pasa nada. Y tiene su mismo carácter humano, con sus hábitos buenos, hábitos malos, y a la final usted no va a conocer que es la unción de Dios. Usted no, toda la vida se ha hablado de la unción. ¿Ustedes han escuchado esa frase? ¿Y usted cómo puede adquirir unción? Aquí se los estoy revelando, se los estoy diciendo. Es colocar nuestros pensamientos y nuestros actos o acciones con las enseñanzas de las Escrituras. El Espíritu Santo es el que hace cambio en nuestra vida. El carácter cristiano se basa en nuestro concepto de Dios. Vuelvo y se los estoy repitiendo. Y lo que representa en nuestra vida por medio de su palabra e intimidad con Él. Esa relación, y esto es día a día, amoldarse a Cristo, a sus atributos, como son el perdón, la humildad, la gratitud, ser generoso, etc. Interiorizando esas cualidades y las características como el fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza y la fe. Amén. Tengamos presente entonces que el carácter es el Hijo. El carácter en el Hijo de Dios es la base de la unción. Amén. ¿Usted quiere tener unción? Tenga el carácter de Cristo. ¿Cómo consigue el carácter de Cristo? Leyendo las Escrituras. ¿Qué necesita? Vaciarse, estar vacío de pecado, llenarse de la palabra, que el Espíritu Santo comience a moldearlo y lo alinee con la gloria de Dios, lo alinee con Dios, para que usted cuando hable la palabra tenga autoridad, tenga poder, tenga unción, y así se hagan las cosas. Amén. Con razón nos dice la palabra de Dios: al que tiene más, ¿qué? Se le dará. Pero el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. ¿Eso dónde lo encontramos? Para que lo anoten. Mateo 13:12. Al que tiene más, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo así? Es decir, si usted no se llena, si usted no tiene esa fuente de agua viva allí llenando su espíritu, que es la palabra de Dios, con el Espíritu Santo que lo activa,
pues usted va a estar seco como un palo ahí seco. Y canta y está seco, y le ordena y declaramos que hoy está aquí el Señor. No sienten nada. ¿Cuántos quieren tener unción? Comiencen a alinear el carácter de Cristo en su vida. Amén. Ninguno de nosotros depositará el valioso aceite en una vasija con un agujero u orificio, ¿sí? ¿Cierto que no? Seguramente lo primero sería ¿qué? Repararla. Y así restaurada no perdería el aceite. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo que no esté reparado en ti, hay que empezarlo a reparar. Porque ¿qué pasaría con esa presencia del Espíritu Santo? ¿Comienza a qué? A salirse. Por eso el carácter es la fuerza del recipiente que contiene o soporta el valioso aceite de Dios, su presencia en nosotros. ¿Queda claro? Es decir, que esa vasija es el carácter. Si usted la tiene rota, está desquebrajado, pues está la presencia del Espíritu Santo, pero todo se va ¿por dónde? Se va por ahí. Por eso la gente dice, pero yo no entiendo por qué no retengo, yo no entiendo por qué me canso, yo no entiendo porque yo no veo, bueno, solo vivo en fe. La Biblia nos enseña que es posible operar en los dones del Espíritu Santo sin experimentar su maravilloso fruto, que es el carácter. Hablemos del carácter. Porque cuando usted entiende que debe tener el carácter de Cristo, que usted es esa vasija, que hay que tener ese carácter para que el aceite, que significa la presencia de Dios, no se derrame, sino que esté lleno. Ustedes se han escuchado, lleno del Espíritu Santo. Es eso, que tu carácter, tus hábitos, tus pensamientos, tu forma de ser esté ¿qué? Lleno de la palabra, de la presencia de Dios. Amén. Una cosa es su poder y otra es su carácter. Cuando observamos al detalle la primera carta a los Corintios, podemos ver que son 9 los dones del Espíritu. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, abran sus Biblias, por favor, para que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 10. ¿Ya todos tienen la Biblia ahí abiertica? Me dicen amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 a Dios dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Usted ahí ve los 9 dones del Espíritu Santo. Y son 9 las manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios, según nos enseña Gálatas. Entonces, miremos, hay dones y hay ¿qué? Frutos. Los dones están en esa cita bíblica que les acabé de hablar, Primera de Corintios 12, del 4 al 10. Ahora vamos a mirar dónde están los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que también son 9, más el fruto del Espíritu. ¿Ya abrieron para que lo puedan leer conmigo? Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta igualdad nos enseña que los dos son muy importantes en la vida del Hijo de Dios. O sea, nosotros debemos de tener dones y tenemos que tener ¿qué?
frutos. Lamentablemente en la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, podemos ver que había poder, es decir, dones y unción, con gran ausencia de integridad. Pues la Biblia nos enseña en 1 Corintios 1:7 que había allí abundancia de dones sobrenaturales, y en Corintios 1:11 nos dice y nos enseña que allí había contiendas y fuertes conflictos entre hermanos, además de inmoralidad, murmuración, entre otras cosas. Es decir, la iglesia de Corinto, ¿qué tenía? Dones. Y había manifestaciones, pero no estaba ¿qué? El fruto. Y por eso había ¿qué? Contiendas, peleas, disensiones, peleas entre todos. ¿Usted imagina eso? Y estaba la manifestación del Espíritu Santo. Pero nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que tener? Las dos. Trabajar para que ese carácter tenga ¿qué? Los dones, el fruto, ¿cierto? Para poder llenarnos de esa presencia. También podemos recordar un caso, el de Sansón. ¿Cuántos saben la historia de Sansón? Un hombre con una fuerza física sobrenatural, el poder especial del Espíritu Santo, pero con una debilidad moral. ¿Y qué es la moral? Es un conjunto de normas, de tradiciones, de valores. Y eso se forma en la casa, no en el colegio. ¿Ya? Esa moral perdió él. ¿Y el poder especial de qué? Él tenía todas esas debilidades, pero ¿qué tenía? El poder especial de qué? Del Espíritu Santo, esos dones que él tenía, pero con una gran debilidad. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no dañar a otros, sino de cuidarnos a nosotros para poder cuidar ¿a qué? A otros. ¿Y qué le pasó a Sansón? ¿Tuvo qué? ¿Un final feliz? Sino un triste final, ¿cierto? Segundo punto. El Espíritu Santo trae revelación de los secretos de Dios. El Espíritu Santo trae revelación de los secretos de Dios. La palabra de Dios nos enseña en la segunda carta de Corintios, los que están buscando en la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, dice, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que dice. Decir que aquí, ¿qué es la gracia? Un regalo ¿qué? Inmerecido. Pero dice que viene Jesús y nos da ese amor de Dios. ¿Y que la comunión con quién? ¿Con mi amigo? No. ¿Con quién? ¿Con mi papá? ¿Con mi mamá? ¿Con mi hijo? No. ¿Sino con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que nos da poderosas revelaciones como el amor de Dios del Padre. Los secretos del Padre Celestial, de nuestro Creador. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 7 al 10. Por favor, ábranlo ahí. Vamos a leerlo. Necesito que esto les quede muy, muy claro. Porque cuando a mí me queda claro quién es el Espíritu Santo, cómo puede adquirir la unción, cómo puede llenarme de los dones, cómo Dios me puede usar, pero que yo tengo que vivir en integridad, mi vida cambia totalmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién?
Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo que lo escudriña, lo examina, aún lo profundo de Dios. Allí nos asevera que el Espíritu Santo es el que nos lleva a un nivel diferente, cómo Dios nos habla por medio de Él. Verdades del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Es por eso que, hablando de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo: Él me glorificará, tomará de lo mío y se los dará a saber. Ustedes lo entenderán. El Espíritu Santo nos sumerge en Dios, de manera que el corazón, la mente, nuestro ser anhela más de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes anhelan crecer más en Dios? No quedarse en el estado que está, sino que usted dice: yo quiero más, yo quiero que Dios me use, yo quiero estar allí. Porque todos somos seres imperfectos y con cantidad de cosas. Pero el Espíritu Santo va y nos usa para orar por alguien y lo sana. Amén. Tercer punto. El Espíritu Santo renueva al cristiano. El Espíritu Santo renueva al cristiano. Es muy interesante ver que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es presentado mediante varios símbolos, como por ejemplo el fuego, el viento, el aceite, el agua, entre otras más. ¿Sí? Estas figuras o símbolos de la Biblia nos hablan de avivar, es decir, de encender el fuego que se apaga, de refrescar en medio del calor abrasador, de las cosas nuevas que el Señor trae. Por eso dice aceite fresco. Por eso nosotros cogemos el aceite como símbolo del Espíritu Santo para ungir ¿a quiénes? A los enfermos, ¿cierto? Cuando se va a ministrar una liberación, cuando se va a ungir una casa, pero especialmente para ungir ¿a quiénes? A los enfermos. Y el agua nos habla de saciar la sed. Como podemos ver, todos estos símbolos o signos nos presentan la diversa obra del Espíritu Santo a favor de cada creyente. Amén. La palabra de Dios nos enseña de manera contundente que el Espíritu Santo renueva la vida del Señor Jesucristo en cada cristiano. Amén. Cuando tú confiesas a Jesús, tú ya crees. Todo el mundo cree en algo, todo el mundo cree algo. Pero cuando tú ya crees en Jesús, la Biblia dice que debes de confesarlo. Cuando tú haces eso, inmediatamente pasa a morar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ti. Vivifica tu espíritu y tú comienzas a anhelar ¿a qué? A conocer más de Él, a querer orar, a leer la palabra. Pero como cuando un bebé nace, ¿qué pasa cuando un bebé nace? Hay que ponerle, ¿cierto? El teté. Hay que cambiarle el pañal, todo un proceso de un bebé, ¿cierto? Y luego va y gatea, luego va y da los primeros pasitos. Ay, que se cayó, no importa, ven, te ayuda a levantar. Esa es la vida del cristiano. La vida de un ser humano muestra cómo es la vida espiritual. Entonces, yo sí quiero decirles que es un proceso, pero usted debe de quererlo, debe de anhelarlo, permitir que el Espíritu Santo haga esa obra redentora en su vida. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, 37 al 39, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué pasaba? Él iba y hablaba con el Padre, el Espíritu estaba con Él, y eso, pero se va Jesús, queda el Espíritu Santo,
para que venga y haga todo el cambio en el ser humano, y en estos tiempos todavía, mientras esté Él, todavía podemos hacer muchas cosas. Cuando ya no esté Él, ahí seremos levantados, lo que Dios vaya a hacer, pero el que cambia, transforma, libera, sana, y el que nos da esa comunión con Dios es el Espíritu Santo. Amén. Esto es poderoso y muy importante, pues nos enseña que dentro de ti está la fuente de tu renovación, de tu restauración. ¿El Espíritu qué? ¿El Espíritu qué? Santo. Él ha vencido para fortalecerte, para renovarte, saciar tu sed de Dios, para darte nuevas fuerzas y conducirte al propósito para el cual fuiste creado. Él es tu fuente de fortaleza, créalo por favor, y la seguridad en Dios. Tú no necesitas que alguien venga y ponga la mano. Una cosa es que Dios le haya dado una autoridad y uno ore por usted, pero usted debe de llamar, de buscar, de saciarse, de decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Él está dentro de ti, amén. Por eso, ante toda adversidad, crisis o en medio de la sequía espiritual, acércate al Señor, fortalece tu comunión con el Espíritu Santo y no saldrás decepcionado por la palabra, porque la palabra de Dios nos dice, según nos enseña el libro del profeta Isaías. Isaías habla maravilloso, Isaías 58:11. Léanlo conmigo. Vamos a leerlo. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, cuando habla de sequías, dice tiempo seco, difícil, pérdida, escasez, soledad. Cuando habla de sequías, habla de eso. ¿Saciará qué? Tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Es una palabra hermosa. Debemos también tener presente que el agua, también uno de los símbolos del Espíritu Santo, limpia, purifica. El Espíritu Santo quien nos redarguye para corregir aquello que no agrada a Dios. Y en acción conjunta con la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, nos limpia. Como conclusión, el Espíritu Santo de Dios desea darse a conocer. Quiere enseñarnos cómo en su tiempo lo hizo el Señor Jesús con los 12. El Espíritu Santo quiere renovarte. Repita conmigo. Dios quiere renovarme, fortalecerme, conducirme al diseño de Dios para Él. Él no solo ha venido a darme poder para servir a Dios, también ha venido para transformar nuestro carácter. ¿Quedó claro qué es el carácter? Y ayudarnos a ser más como Cristo, nuestro Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer lo siguiente. Vamos a orar todos los que estén aquí por los que nos estén viendo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. ¿Qué debes de hacer? Busca una Biblia. Comienza a leer los evangelios de Juan si puedes.
comienza a entender. Síguenos por nuestras plataformas, por las redes. Si puedes venir y si eres de acá de la ciudad de Cali, ven y congrégate con nosotros. Tenemos una palabra para enseñarte, para guiarte, para que crezcas en Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Tú que me estás viendo o me estás escuchando, que la gloria de Dios sea manifestada y que el poder del Espíritu Santo te toque, transforme y cambie tu vida. Y para los que están aquí, colóquense en sus pies. Levanten sus manos y dígale: Espíritu Santo, hoy te presento mi vida. Presento mi corazón, presento mi alma, presento mi espíritu. Perdóname si no te he tenido en cuenta durante mi vida cristiana. Perdóname si no te conozco, quiero conocerte. Quiero que inundes mi vida, que inundes mi alma de ti, Espíritu Santo. Hoy he entendido que necesito tener el carácter de Cristo y que tú eres mi ayudador, que tú eres mi consolador, que tú eres mi amigo, que tú eres el que me transforma, que tú eres el que me sanas, que tú eres el que me libertas por medio de la palabra. Hoy he entendido, Espíritu Santo, que tú eres inigualable, que tú eres aquel que nos redarguye de pecado, el que nos muestra el camino en este tiempo, en esta tierra, que tú eres el Dios de nuestra salvación, Jesús. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Levanta ahí tus manos y dile: Espíritu Santo, ven, inúndame, que el fuego de tu Espíritu me sacie, que te sienta de una forma inigualable con todas tus manifestaciones, que pueda ser lleno de los dones de tu Espíritu, que pueda ser lleno de los frutos del Espíritu, que pueda estar vacío, así como dice la bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, porque ellos te verán. Señor, queremos verte, que la gloria tuya se manifieste. Espíritu Santo, transforma. Espíritu Santo, cambia. Espíritu Santo, mi amigo fiel, el que guía mi camino, el que me muestra, el que me ampara, el que me fortalece, el que me da nuevas fuerzas. Dile ahí: Espíritu Santo, dame nuevas fuerzas. Espíritu Santo, inúndame. Espíritu Santo, te necesitamos. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú cambias. Gracias porque tú ministras. Gracias porque tú te revelas. Gracias porque tú haces que podamos ver más allá. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, inúndanos. Te damos muchas gracias por ser nuestro amigo real. En el nombre poderoso de Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre, el Cristo que ha resucitado, el Cristo, el ungido, el Cristo que nos amó, el Cristo que nos ha regalado la gracia para ser salvos, el Cristo que nos ama y nos dejó nuestro mejor amigo, nuestro mejor consolador. Tu Espíritu Santo, démosle un fuerte aplauso. Dile: Espíritu Santo, toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.